Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Hoy día quería hacerles un tremendo desafío. Quizás suena un poco prepotente, pero llamé a la charla Usa tu inteligencia para el desarrollo de tu país. Haz ciencia en Chile. Y el desafío se va a ir construyendo a lo largo de la charla y espero que al final lo tomen como una cosa personal. Una de las propiedades que más caracteriza a la raza humana es su capacidad de interactuar con el medio. La capacidad de entender la naturaleza. Y ese proceso y ese proceso lo hacemos típicamente a través de las siguientes operaciones. Por una parte, nosotros observamos el mundo que nos rodea, estamos dispuestos a hacer experimentos, pensamos, transmitimos y sobre todo construimos. Y estas son las herramientas básicas del proceso de interacción que nosotros tenemos con el medio que nos rodea. Y la práctica profesional, estructurada, es lo que llamamos ciencia. Y la palabra ciencia viene literalmente de lo que ustedes están observando ahí, un cuchillo, y con el cuchillo cortamos las cosas y podemos nosotros analizar, etc. Ahora, esta característica de la raza humana, ¿no es cierto?, está súper documentada en la historia, y quizás el primer momento en que la gente se dio cuenta de este proceso y de lo que era la ciencia ocurrió en este lugar maravilloso, que era como el Manhattan de la época, que es la pequeña ciudad de Mileto, que está ahí en el punto rojo en el mapa, en la bahía de Mileto. Ese era como el Manhattan de la época, y en esa época era la colonia jónica que tenía mejor, la colonia jónica con mayor desarrollo, tenía un tremendo comercio internacional y era la ciudad más próspera de su época. Y además de ser la ciudad más próspera de su época, entonces mucha gente empezó a cultivar otras cosas, y entre ellas alguien que todos ustedes conocieron en el colegio, que era Tales de Mileto. Y Tales dijo a sus amigos, a sus discípulos, les dijo: ¿saben qué más? La mitología griega es la más interesante que ustedes pueden haber visto en toda su historia. Súper rica, los cuentos son fantásticos y qué sé yo, pero no basta para entender el mundo. Lo que tenemos que hacer es hacer ciencia. Tenemos que observar, experimentar, tenemos que pensar, transmitir y construir. Y esa fue la primera instancia documentada de una escuela que se llamó la Escuela de Mileto. Y la Escuela de Mileto después dio origen a un montón de otras instituciones. Está la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles. Después, la más famosa que ustedes han escuchado en la antigüedad probablemente es la Biblioteca de Alejandría. Y de la Biblioteca de Alejandría después pasó a Bagdad, a la Casa de la Sabiduría, y de la Casa de la Sabiduría hasta España, en el Califato de Córdoba. Y de ahí se desparramó por toda Europa. Y así nacieron las universidades: la Universidad de Bolonia, Oxford, París, la Universidad de Basilea, un montón de otras universidades que están listadas ahí, y si no están, no se enojen. Y eso fue la fuente del nuevo conocimiento. Ahora, todos ustedes han escuchado los primeros científicos. El cambio desde que Tales empezó a desarrollar ciencia hasta hoy día empezó lento. Si ustedes han estado en ingeniería, es una función exponencial. Empieza lento, 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 lento y se dispara. Y el disparo fue aproximadamente en el siglo XVII, y por eso puse la manzana, que era el mismo símbolo que usamos para la propaganda del TED Talk. Ocurrió con Galileo, Kepler y Newton. Kepler hizo las observaciones de las órbitas de los planetas, y Newton fue capaz de, con unas pequeñas leyes que todos ustedes aprendieron en el colegio, fue capaz de deducir las tres leyes de Kepler. Y eso fue maravilla. O sea, la gente se dio cuenta del poder que tenía este proceso de la ciencia, y realmente cambió la manera de pensar de todo el mundo en esa época. Ya, y ahí la ciencia empezó a tomar un vuelo bastante, la exponencial empezó a crecer rápidamente, y hubo un montón de otra gente. Aquí voy a ser súper injusto, como Euler, o sea, elegí algunos de mis favoritos, pero Euler, que está en esa transparencia, y también Gauss con su gaussiana, y mucha otra gente. Quizá el cambio más uno de los científicos más importantes del siglo XIX fue este señor, que está bastante olvidado y algunos de ustedes lo aprendieron, que es Maxwell. Todo el mundo ahora teclea con los dos dedos, guasapazo mediante. Y realmente la persona que descubrió la posibilidad de transmitir las ondas electromagnéticas, que se dio cuenta de que la luz era una onda electromagnética, fue Maxwell hace justo 150 años, y por eso lo destaqué.
hubo muchos científicos de todo tipo, y voy a ser súper injusto, pero uno de los más notables quizás también en el área de medicina fue Louis Pasteur. Gracias a él podemos estar vivos hoy día. Ahora, si ustedes piensan en todo este desarrollo, una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo era chico, y por eso los años que están ahí, tuve la suerte de que mi abuelo viviera 90 años y pude interactuar con él 16 años. Y una de las cosas que más me marcó cuando yo tenía, qué sé yo, 8 o 10 años, era que él se sorprendía tanto de los cambios profundos que había habido en el mundo que lo rodeaba. Y por eso a esta transparencia le puse un impresionante desarrollo, y las fechas que están ahí son las fechas en que vivió mi abuelito. Ya, nada que ver con el desarrollo científico de todo el mundo. Pero esos son los 90 años. Y él estaba impresionado por el desarrollo que le tocó vivir en su época, en sus 90 años. Y la verdad es que él estaba más impresionado por los cambios tecnológicos. O sea, cuando él nació no había luz eléctrica, cuando él nació no había comunicaciones, ni radio, ni teléfono, ni televisión, tampoco había cosas un poco más sofisticadas, no había autos, no había aviones. Y un año después que él se murió, el hombre había llegado a la luna. Así que eso a él lo marcó mucho, y yo creo que a través de su influencia a mí me marcó demasiado. O sea, cómo había cambiado el mundo en 90 años en una situación totalmente distinta. Y como les digo, ese cambio, la verdad es que él estaba impresionado por el cambio tecnológico y no tanto por el cambio científico en esa época. Pero mientras mi abuelito transcurría su vida en estos 90 años, algo estaba pasando en el mundo. Y lo que estaba pasando es que en el camino de la vida había jóvenes trabajando en el camino, jóvenes como ustedes, ¿ya? Y algunos de esos jóvenes fueron los que marcaron el desarrollo científico y tecnológico de mi vida. Y algunos de esos jóvenes fueron Bohr, Max Planck y Einstein. No podríamos tener ahora GPS, como a todos ustedes les encanta el GPS, si no fuera por la teoría de relatividad de Einstein. No podríamos tener ni todas las comunicaciones, ni radio, ni transistores, ni computadores, etcétera, si no fuera por Planck y Bohr. Así que ellos tranquilamente, jovencitos, como traté de... No me resultó muy bien, no todas las fotos que están aquí que voy a presentar a continuación son jovencitos, pero traté, ¿ya? Y ellos cambiaron nuestra vida silenciosamente. Ahí está Schrödinger, también es uno de los que desarrolló la mecánica cuántica. Madame Curie, sin Madame Curie no tendríamos nada de física nuclear actualmente, ni tampoco física médica, y también Dirac y muchos otros. Y ellos, todos eran contemporáneos de mi abuelito. Todo esto transcurrió en estos 100 años, en estos 90 años que les dije. Ya, y aquí me van a perdonar porque la transparencia que viene no encontré una foto joven. Así que el último de la izquierda, que es uno de los personajes más importantes del desarrollo científico del siglo XX, no encontré una foto joven, pero era Alexander Fleming, quien inventó la penicilina. Y John Bardeen, a lo mejor ustedes no han oído hablar de John Bardeen, pero John Bardeen descubrió el transistor, y el transistor en el año 47, y eso nos cambió la vida a todos, ¿ya? Y por supuesto, uno de mis héroes es Jonas Salk, que resolvió el problema de la poliomielitis. Entonces, ellos mientras transcurrían los 90 años de mi abuelito, ellos que eran todos contemporáneos, todos 10 más menos 10 años, ellos trabajaban silenciosamente en ciencia y cambiaron el mundo que a mí me tocó vivir. Ahora, yo le tengo mucho respeto y cariño a mi abuelo, ¿ya? Pero los cambios que me tocaron vivir en mi vida son mucho más dramáticos que los que les tocaron vivir a él. Y eso es lo que les quería presentar ahora. Ahora, esto se llama 5182. Ahora, ¿qué tiene que ver 51 y 82? Me preguntaron ustedes. Bueno, 51 es cuando yo nací y 82 es cuando nació mi hijo. Entonces, ese es el intervalo que tomé para este tremendo desarrollo científico. Y una de las cosas, para que vean ustedes los cambios que yo he sufrido mucho, los cambios que yo no he sufrido, que he gozado, digamos, durante mi vida, han sido mucho más profundos que los que les tocó a mi abuelito. Y una de las principales cambios ha sido en medicina. Si ustedes se fijan, justo 10 años antes que yo naciera, la esperanza de vida en Chile era 39 años. Ese era el promedio de lo que vivían los chilenos justo 10 años antes que yo naciera. Actualmente, para los hombres es el doble y para las mujeres mucho más del doble. Entonces, ese cambio ya cambió la actitud mental, o sea, uno ya se espera vivir mucho más, espera poder hacer muchas cosas. Incluso es posible que alguien tan viejo como yo se pare aquí a hacer una charla como esta. Ese ha sido un cambio tremendo. Y una de las cosas que también me impresionó
es que cuando yo estaba en el colegio, todos los años se moría un compañero mío del colegio de poliomielitis y si no se moría, alguien quedaba con secuelas en todos los niveles. Y el año 55, Salk fue súper exitoso con el descubrimiento de la vacuna de la poliomielitis y ese fue un tremendo, tremendo cambio. ¿Ya? Y otros cambios quizás más tecnológicos, y a lo mejor ustedes no lo han apreciado, fueron inventos como el transistor el año 47 o el circuito integrado por Jack Kilby el 57, que permitió hacer computadores mucho más compactos. Si ustedes ven, también cuando yo nací no había computadores comerciales, y si ustedes ven la foto ahí del computador viejujo con tubo, así eran los computadores en esa época. Y ahora tenemos millones de computadores como los que están ahí, que son mucho más poderosos, mucho más compactos y que hacen mucho más capacidad. Otras cosas notables que cambiaron también la manera de apreciar la medicina fue el descubrimiento de la estructura del DNA por Rosalind Franklin, Watson y Crick. ¿Ya? Y finalmente, no los quiero saturar con súper hartos descubrimientos, finalmente uno de los descubrimientos que ocurrió justo 6 años antes que yo naciera fue la electrodinámica cuántica. ¿La electrodinámica qué? Cuántica. Pero a lo mejor ustedes no saben, y aquí puse algunas fotos jóvenes y no encontré la foto de Dyson joven, pero ustedes me perdonan, también eran jóvenes que estaban trabajando en esa época. Y una de las consecuencias más importantes de la electrodinámica cuántica fue el descubrimiento del láser en el año 1960, también durante mi vida. Y el láser no solo cambió toda la parte tecnológica, ¿no es cierto? Lo usan para leer CDs y todo tipo de cosas, pero también para la parte médica, ¿ya? Y eso fue y para comunicaciones, por supuesto. Así que eso fue uno de los tremendos cambios que ocurrió. Ahora, más recientemente, desde que nació mi hijo para acá, los cambios siguen produciéndose a la velocidad de la luz. Y a propósito de la luz, el año pasado, ¿no es cierto?, se otorgó el premio Nobel a un descubrimiento que no tiene más de 15 años, que fue el descubrimiento del LED azul. Sin el LED azul no podríamos tener luces blancas con díodos, y ese fue un tremendo descubrimiento que cambió nuestras vidas. Y otro descubrimiento también súper reciente que fue hecho hace un poco más de 25 años fue el descubrimiento de la resistencia magnética gigante. Y eso cambió el tamaño de los computadores. Antes los computadores eran grandes, incluso los laptops eran pesados. Y ahora los laptops son livianitos, un MacBook Air no pesa nada y qué sé yo. Y eso es gracias al descubrimiento que fue hecho el año 88 por Fermi Greenberg, y recién el año 2007 le dieron el premio Nobel, y ahora todo el mundo usa la resistencia magnética gigante sin ni siquiera tener idea qué está pasando. Así que eso cambió nuestras vidas, cambió en la época de mi hijo. Y algunos de los, quise poner esos ejemplos nomás, el tamaño de los laptops ahora es súper chiquitito, súper livianito, gracias a la magnetoresistencia gigante. Y también las luces tienen luces de LED, se fueron las pobres luces de Edison, lamentablemente. Así que esos han sido los cambios en mi vida, ¿ya? En la vida de mi hijo, mucho más dramáticos todavía que los tremendos cambios que mi abuelito siempre me contaba. Ahora, ¿qué pasa con Chile? Algo conocido, ¿ya? En el año 1875 hubo una tremenda crisis en Chile porque en esa época Chile exportaba a California y a Australia trigo, y los cereales era una tremenda fuente de financiamiento para Chile. Y cuando la fiebre del oro se acabó, Chile se hundió, la economía de Chile se hundió. Entonces la gente dijo, no podemos seguir dependiendo de los commodities. Suena conocido, ¿no? Y entonces una persona bastante notable, que era Louis Segers, que por lo demás fue un científico, él hizo la primera radiografía acá en Chile 5 meses después de que fue descubierta por Röntgen en Alemania. Y ahí está la radiografía. Y entonces Louis Segers dijo, basta, no podemos seguir dependiendo solamente de exportar commodities, y lo que vamos a hacer es... hizo este llamado: usa tu inteligencia para el desarrollo de tu país, haz ciencia en Chile. No lo dijo eso lo acabo de inventar yo, pero más o menos la misma idea. La misma idea. Y una de las cosas que sí hizo fue creó la Sociedad de Fomento Fabril en 1880, también el Instituto de Ingenieros, y se le ocurrió, él tenía mucha afición por la ciencia, y en el año 1891, después de la peor guerra civil que tuvo Chile, se le ocurrió inventar las sociedades científicas de Chile, que por 40 años publicaron los anales, y si ustedes van a ver los anales de las sociedades científicas de Chile, van a ver que son súper interesantes.
Bueno, el llamado de Luis Segers, él hizo otros cambios, cambió toda la manera de enseñar ingeniería en Chile, etcétera, hizo tremendos aportes, pero su llamado de hacer ciencia en Chile no funcionó. Y la razón por la cual no funcionó es que no había mucha gente en esa época, o sea, estaba la idea, estaba el sueño, estaba la esperanza, pero faltaba la materia prima, que son ustedes. Y entonces, lamentablemente, ahí no surgió. Bueno, en la década de los 20 hubo otra crisis tremenda. Nosotros dependíamos del salitre y hubo de nuevo el salitre, inventaron el salitre artificial los alemanes y de nuevo nos hundimos en una tremenda crisis económica. Y otra persona que ya no era Luis Segers hizo el mismo llamado. Usa tu inteligencia para el desarrollo de tu país. Haz ciencia en Chile. ¿Ya? Y hizo un montón de cosas. Ramón Salas Edwards fue decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de acá de la Católica y trató de desarrollar ciencia, contrató kilos de profesores de matemáticas, física y de otras áreas desde Europa. Y de nuevo, no funcionó. Y la razón por la cual no funcionó es que de nuevo lo que faltaba era la materia prima que tenemos nosotros, ustedes. ¿Ya? Así es que fue buena idea, un buen sueño, un buen impulso, pero hasta ahí llegó. ¿Cuándo cambió todo? Bueno, las tragedias muchas veces hacen cambios tremendos. Y la peor tragedia que ha sufrido la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahí puse la bomba atómica como un ejemplo, pero ustedes saben las tremendas tragedias desde todo punto de vista humano, material y de todo que fueron consecuencias de la guerra. Y eso cambió la manera, fue tan dramático, tanto sufrimiento de la humanidad, que eso cambió la percepción que nosotros tenemos ahora del mundo. Y una de las personas centrales del cambio fue este señor, Vannevar Bush. Vannevar Bush es conocido por distinta gente por distintas cosas. Los ingenieros eléctricos conocen a Vannevar Bush porque él inventó el computador análogo. ¿Ya? La gente en computación lo conoce porque él fue el que ideó la web. ¿Ya? De hecho, escribió un famoso paper que se llamaba As We May Think, como pensamos. Y él diseñó la web, en esa época no tenía todas las herramientas computacionales para llevarla a cabo, pero desarrolló la idea de la web. Pero a mí esas son dos cosas por las cuales es súper conocido, pero quizá el mayor efecto fue el que hizo un ensayo que fue fundamental para el desarrollo de la humanidad, que fue Science, the Endless Frontier. Ya la ciencia, la frontera sin límites, como desafiando límites, como este TED. Y ese ensayo que hizo Vannevar Bush, que era el asesor científico de Franklin Delano Roosevelt, cambió nuestra vida. Él dijo, nosotros tuvimos que sacarnos la mugre durante la guerra para tratar de ganar la guerra, o que no nos ganaran a nosotros. Deberíamos usar toda la inteligencia que tenemos como humanidad, no para las guerras, sino que para desarrollar el bienestar. Ese era el mensaje de Science, the Endless Frontier. Usemos toda nuestra inteligencia para el mejor bienestar de la humanidad. Y eso tuvo una repercusión tremenda en Estados Unidos. Se creó la National Science Foundation, la Fulbright y un montón de otras organizaciones, pero también tuvo consecuencias acá en Chile. Delegaciones de Estados Unidos vinieron a promover la ciencia en Chile en esa época. Y acá puse de nuevo otra persona haciendo el mismo llamado. Y lo puse, mucha gente hizo este llamado, pero lo puse bajo el rector Juan Gómez Milla. Dice, de nuevo, usa tu inteligencia para el desarrollo de tu país, haz ciencia en Chile. ¿Ya? Y gracias a la tremenda influencia que vino desde Vannevar Bush y de todos los cambios que hubo en Estados Unidos, acá se empezaron a imitar todos esos cambios. Y en los años 50 las universidades, que hasta ese entonces no eran universidades de verdad, no eran universidades de investigación, las universidades de investigación solo surgieron hace 60 años, mi vida, empezaron a contratar gente de jornada completa, empezaron a tener investigación, etcétera. Y ahí puse las 8 universidades que existían en esa época y también la institucionalidad chilena empezó a cambiar, se creó el CONICET, en los años 80 se creó Fondesit, como herramientas para tratar de que la ciencia en Chile tuviera un espacio. Y esta vez el llamado sí ocurrió, el llamado sí tuvo un efecto y cambió nuestras vidas. Ustedes no se pueden imaginar el mayor cambio. Está bien, los cambios materiales son súper importantes, pero el mayor cambio que yo he observado en mi vida desde que entré a la universidad el año 68 hasta ahora ha sido enorme. Las universidades de entonces no tienen nada que ver con las maravillosas universidades que tenemos ahora. La cantidad de profesores que saben lo que enseñan y la cantidad de investigación que se hace es realmente infinitamente superior. Ahora, si ustedes no vieron esa realidad, no lo pueden gozar como lo gozo yo. O sea, ver las oficinas de mis colegas, la cantidad de gente que sabe distintas cosas es simplemente tremenda. Ahora, tenemos la materia prima,
sabemos cuál es el llamado, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, tenemos que recurrir a la primera idea. ¿Cómo uno aprovecha lo que tiene? Tiene que observar, experimentar, pensar, transmitir y construir. Y en eso estamos. Lo que hay que hacer ahora, la gente dice, queremos más plata para hacer más ciencia. No, eso es súper importante, pero no es la única manera. Lo que hay que hacer es usar lo que nosotros tenemos para establecer puentes entre distintas disciplinas, puentes entre la universidad y la industria, entusiasmar a la gente para que invierta, la empresa privada, el gobierno y todo, para que inviertan hacia el desarrollo de nuestro país. Y yo eso es lo que quería invitarlos, sean parte de ese cuento. Ahora es justo el momento en que esto va a ocurrir. Y va a ocurrir porque ya se hace en Chile ciencia de muy buen nivel y lo que falta, y cada vez menos, es tratar de que ese conocimiento se expanda hasta la sociedad. Y los quería dejar terminar esto con el cuchillo, súper importante, la palabra ciencia, y también con el llamado, ¿ya? Use tu inteligencia, haz ciencia en Chile. Muchas gracias.